El amor no envejece, una segunda oportunidad para el corazón. El sol del atardecer teñía el cielo de un tono dorado, reflejándose sobre los adoquines húmedos después de una leve llovizna. Isabel caminaba con paso lento por el parque donde solía pasear cada tarde. Su vida había transcurrido entre años de soledad y recuerdos, aquellos que a veces pesan más que el presente. Su esposo había fallecido hacía una década, sus hijos tenían su propia vida, y aunque jamás se sintió abandonada, en su corazón había un vacío que nunca pudo llenar. Un banco de madera, el mismo en el que solía sentarse cuando era joven, la invitó a descansar. Se acomodó y suspiró, dejando que el aire fresco acariciara su rostro. Entonces, entre el murmullo del viento y el canto lejano de un niño, escuchó una voz que, aunque añeja, seguía grabada en su memoria. ¿Isabel? Su corazón dio un vuelco. Levantó la mirada y lo vio. Ahí, de pie, con la mirada llena de asombro y nostalgia, estaba Andrés. Los años habían pasado por él también. Su cabello, antes oscuro, ahora era de un blanco puro. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, conservaban ese brillo que ella nunca había podido olvidar. Se quedó sin palabras, sin aliento. «Eres tú», susurró él, con una sonrisa que temblaba entre la emoción y la incredulidad. Isabel tragó saliva y se obligó a mantenerse firme. No quería que el pasado la sacudiera con su fuerza arrolladora, pero no podía evitarlo. Andrés había sido su gran amor, aquel que dejó atrás hace más de 40 años por decisiones que en su momento parecieron correctas, pero que con el tiempo demostraron ser la mayor herida de su vida. «Hola, Andrés». Su voz salió apenas audible, pero cargada de sentimientos. Él se sentó a su lado sin pedir permiso. Por un momento, solo se miraron. No había necesidad de hablar cuando los ojos decían tanto. Isabel se obligó a desviar la mirada hacia el horizonte. «No puedo creer que estés aquí», dijo él con un suspiro. «Pensé que nunca más volvería a verte». «Yo también», murmuró ella. Un silencio incómodo cayó sobre ambos. Isabel recordó los últimos días de su relación con Andrés, aquellos tiempos en los que el destino, los malentendidos y los miedos los habían separado. Él había querido viajar al extranjero para perseguir su sueño de ser escritor, pero ella, con el temor de perder la estabilidad de su familia, decidió quedarse. Fue una despedida sin gritos ni rencores, pero con una tristeza tan profunda que ninguno de los dos pudo olvidar. «Nunca supe si fuiste feliz», dijo Andrés en voz baja. Isabel sonrió con melancolía. «Tuve una buena vida. Un buen esposo. Hijos maravillosos. Pero hay cosas que nunca se olvidan». Andrés asintió. «Yo nunca me casé». Isabel giró la cabeza y lo miró con asombro. «¿Nunca?». Él negó con la cabeza. «Nadie ocupó el lugar que tú dejaste». Las palabras de Andrés la golpearon con una fuerza inesperada. En su interior, un torbellino de emociones se agitó. Se sintió culpable, confundida, pero, sobre todo, emocionada. Después de tantos años, después de toda una vida, ¿seguía siendo ella la persona en su corazón? «No sé qué decir», admitió, bajando la mirada. Andrés soltó una leve risa y negó con la cabeza. «No tienes que decir nada, Isabel. Solo dime si aún hay un espacio en tu corazón para los recuerdos». Isabel lo miró fijamente. Claro que había espacio. Siempre lo había habido. Pero, ¿qué hacía con todo ese amor dormido? El viento sopló suavemente, removiendo las hojas caídas. El parque estaba casi vacío, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó Andrés, ofreciéndole la mano. Isabel dudó un momento, pero al final, con un suspiro, la tomó. Caminaron en silencio,
cada paso llenando el vacío de las palabras no dichas. Los recuerdos, que antes parecían lejanos, comenzaron a tomar forma con cada anécdota compartida. Andrés le contó sobre sus viajes, sobre los libros que escribió y nunca publicó, sobre las cartas que nunca envió. Isabel le habló de sus hijos, de los momentos felices y de los días en los que sintió que algo le faltaba. ¿Alguna vez pensaste en buscarme?, preguntó él con voz serena. Muchas veces, admitió ella, pero siempre me decía que ya era tarde, que nuestra historia quedó en el pasado. Andrés se detuvo y la miró con ternura. Pero aquí estamos. Y si el destino nos dio esta oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? El corazón de Isabel latió con fuerza. Era cierto. La vida les estaba dando una segunda oportunidad, aunque fuera en un momento inesperado. No lo sé, Andrés. Me da miedo. A mí también. Pero, ¿no crees que hemos pasado demasiado tiempo dejando que el miedo decida por nosotros? Las palabras de Andrés se quedaron flotando en el aire. Isabel sintió un calor en el pecho, una sensación que creyó perdida hace años. Siguieron caminando hasta llegar a la fuente del parque, la misma donde de jóvenes solían sentarse a hablar sobre sus sueños y esperanzas. ¿Recuerdas?, preguntó Andrés con una sonrisa. Sí, Isabel cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir el peso del pasado. Cuando los abrió, encontró la mirada de Andrés fija en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida podía cambiar, que no estaba condenada a la soledad. Podemos empezar con un café, dijo él, con un tono ligero, intentando suavizar la tensión. Isabel rió levemente. Un café estaría bien. Esa noche, al regresar a casa, Isabel se miró en el espejo y vio algo en sus ojos que no veía desde hacía años: esperanza. El sonido de la cafetera llenaba el pequeño comedor de Isabel, mientras ella servía 2 tazas con manos temblorosas. Andrés la observaba con una sonrisa serena, apoyado en el marco de la puerta. Era extraño estar ahí, en su casa, después de tantos años. Todo tenía el aroma de ella, las flores frescas en la mesa, los cuadros de paisajes, el leve aroma a vainilla que siempre le recordaba a su juventud. «Sigue gustándote el café sin azúcar», dijo Isabel, colocándole la taza enfrente. Andrés asintió, tomando el primer sorbo con los ojos cerrados, como si intentara retener cada detalle del momento. «¿Y tú sigues tomándote por las noches?», respondió con una sonrisa. Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Cómo lo recuerdas?». «Hay cosas que nunca se olvidan». El silencio se extendió entre los dos, pero esta vez no era incómodo. Isabel se permitió mirarlo detenidamente, sin la barrera de la sorpresa o la confusión. Andrés estaba ahí, en su casa, compartiendo un café como si el tiempo no hubiese pasado. «Nunca imaginé que nos volveríamos a encontrar», confesó ella. «Yo tampoco», respondió él, dejando la taza sobre la mesa. «Pero cuando te vi en el parque, sentí que el tiempo se dobló. Como si el universo hubiera querido que nos encontráramos de nuevo». Isabel bajó la mirada. Su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Había pasado toda una vida desde que se separaron, y sin embargo, ahí estaban, enfrentando un pasado que nunca había terminado del todo. «Me costó mucho dejarte ir aquella vez», continuó Andrés. «Quise buscarte tantas veces, pero siempre pensaba que sería injusto irrumpir en tu vida». Isabel apretó la taza entre sus manos. «Yo también quise buscarte. Pero tenía miedo de lo que encontraría. No quería enfrentar la posibilidad de que hubiera seguido adelante sin mí». Andrés suspiró y la miró con ternura. «¿Y qué sentiste cuando me viste de nuevo?». Ella tardó en responder. Quiso ser honesta, pero el torbellino de sentimientos en su interior la hacía dudar. «Sentí que el tiempo no había pasado»,
dijo finalmente. Pero también sentí miedo. Andrés extendió su mano sobre la mesa, dejando que sus dedos rozaran los de ella. Isabel no se apartó. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de que sea demasiado tarde. ¿Y si no lo es? Preguntó ella en voz baja. Andrés le sostuvo la mirada. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Había preguntas sin responder, heridas que quizás aún no sanaban, pero también había una oportunidad. El sonido de un teléfono interrumpió el momento. Isabel se levantó apresurada y respondió. Era su hija, Claudia. Mamá, ¿todo bien? Sí, hija, ¿por qué? Te escucho extraña. ¿Estás con alguien? Isabel dudó. Sí, estoy con un viejo amigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Sí, Claudia. Estoy bien. Hablamos luego, ¿sí? Colgó antes de que su hija pudiera hacer más preguntas. Cuando volvió a la mesa, encontró a Andrés con una sonrisa comprensiva. Tu hija se preocupa por ti. Siempre lo hace. Es muy protectora. ¿Le contarás de mí? Isabel se mordió el labio. Aún no lo sé. Andrés asintió sin insistir. Entendía que no era fácil. Esa noche, cuando Andrés se fue, Isabel se quedó en la mesa, con la taza entre las manos, sumida en pensamientos. Sentía su corazón agitado, como si algo dentro de ella hubiera despertado después de años dormido. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado, vio a Claudia junto a su esposo. Su hija la vio y se acercó con una expresión de curiosidad. Mamá, ¿quién era ese amigo con el que estabas ayer? Isabel sonrió con calma. Alguien de mi pasado. Parecías nerviosa. Porque es un reencuentro que nunca imaginé tener. Claudia la miró fijamente. ¿Te hace bien verlo? Isabel tardó un momento en responder. Sí, Claudia. Me hace bien. Su hija suspiró y le tomó la mano. Entonces está bien, mamá. Solo prométeme que serás cuidadosa con tu corazón. Esa noche, mientras Isabel miraba la luna desde su ventana, sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Tal vez el pasado no siempre debía quedarse atrás. Tal vez, solo tal vez, había algo más esperándola. Isabel pasó toda la noche en vela, repasando cada detalle de su conversación con Andrés. Su corazón estaba inquieto. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida en la que él ya no estaba, aprendiendo a vivir con su ausencia, que ahora le resultaba difícil imaginar un futuro en el que volviera a ser parte de su mundo. A la mañana siguiente, mientras preparaba su desayuno, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta y, para su sorpresa, encontró a Andrés sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Buenos días, Isabel, saludó con una sonrisa. ¿Puedo pasar? Ella sintió y lo invitó a sentarse en la mesa. ¿Qué traes ahí? Preguntó con curiosidad. Andrés colocó la caja frente a ella y la abrió lentamente. Dentro había un viejo cuaderno de tapas gastadas y hojas amarillentas por el tiempo. Es nuestro diario, susurró él. ¿Lo recuerdas? Isabel sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano con cuidado y pasó los dedos por la portada. Aquel cuaderno era el que usaban para escribir cartas el uno al otro cuando estaban juntos. Era su manera de hablar cuando las palabras no eran suficientes. Pensé que se había perdido, murmuró, con la voz entrecortada. Lo guardé todos estos años, confesó Andrés. Nunca pude deshacerme de él. Isabel abrió el cuaderno y recorrió con la mirada las primeras páginas. Allí estaban sus palabras de amor, sus sueños compartidos, sus promesas.
Sintió que el pasado volvía a tocar su corazón con una dulzura agridulce. ¿Por qué me lo traes ahora?, preguntó en voz baja. Andrés suspiró. Porque quiero que recordemos quiénes éramos antes de que todo se rompiera. Quiero que nos demos la oportunidad de entender qué pasó, de sanar lo que quedó pendiente. Isabel cerró el cuaderno con suavidad y lo sostuvo entre sus manos. Su corazón le decía que aún había algo por descubrir, algo que aún no se había resuelto entre ellos. No sé si estoy lista para abrir de nuevo estas heridas, dijo con sinceridad. No sé si podré soportarlo. Andrés tomó su mano con delicadeza. No quiero que duela, Isabel. Solo quiero que encontremos paz. Esa tarde, Isabel pasó horas leyendo el diario. Las palabras le recordaban cuánto amor hubo entre ellos, pero también le traían de vuelta el dolor de la separación. Se preguntó si el destino les estaba dando otra oportunidad o si solo era un eco del pasado. Al día siguiente, decidió que necesitaba respuestas. Caminó hasta el parque donde solían encontrarse cuando eran jóvenes. Andrés estaba allí, esperándola bajo el árbol que había sido testigo de su amor. ¿Por qué nos hicimos tanto daño, Andrés?, preguntó sin rodeos. Él la miró con tristeza. Porque éramos jóvenes, impulsivos. No supimos luchar por lo que teníamos. Yo te amaba, susurró ella. Pero el orgullo y las circunstancias nos separaron. Andrés asintió. Y yo te amaba a ti, pero fui cobarde. No supe pedir perdón a tiempo, no supe buscarte cuando debía hacerlo. Isabel sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí, Andrés? Él dio un paso hacia ella, con una mirada llena de ternura. Solo quiero que encontremos la verdad. Que nos preguntemos si aún hay algo en nuestros corazones. Isabel lo miró fijamente. No podía negar que sentía algo. No podía negar que Andrés aún despertaba emociones dentro de ella. No sé si puedo volver a amar como antes, confesó. No sé si después de tanto tiempo. Andrés tomó sus manos con suavidad. No tiene que ser como antes. Puede ser diferente. Algo nuevo, algo basado en lo que somos ahora. Isabel sintió que el peso de los años se desvanecía un poco. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña chispa de esperanza iluminara su corazón. Esa noche, mientras Isabel guardaba el diario en su mesa de noche, se dio cuenta de algo importante: no se trataba solo de recuperar el amor que un día tuvieron. Se trataba de cerrar las heridas del pasado, de encontrar paz en lo que fueron y en lo que aún podían ser. Y quizás, solo quizás, el amor aún tenía un nuevo capítulo para ellos. Los días pasaron, y aunque Isabel sentía que algo dentro de ella había despertado, aún no se atrevía a dar el paso que Andrés esperaba. Era como si su corazón quisiera avanzar, pero el miedo lo retenía. Sin embargo, el diario seguía sobre su mesa de noche, como un recordatorio de lo que habían sido y de lo que aún podían ser. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a Andrés sentado en la misma banca de siempre. Sostenía un libro en sus manos, pero no parecía estar leyéndolo. Más bien, miraba al horizonte con una expresión serena. Isabel sintió un impulso y se acercó. ¿Sigues esperando?, preguntó con suavidad. Andrés levantó la mirada y sonrió con ternura. Siempre, respondió. Pero no estoy esperando una respuesta, Isabel. Solo disfruto del tiempo que compartimos, sin prisas, sin presiones. Ella se sentó a su lado y suspiró. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. No podemos cambiar el pasado, dijo Andrés, pero podemos decidir qué hacer con el presente. Isabel se quedó en silencio. Sabía que él tenía razón.
Aferrarse a lo que no pudo ser solo les impediría ver lo que aún estaba por venir. Unos días después, Isabel recibió una llamada inesperada. Su nieta, Laura, le pidió que la acompañara a un evento en la ciudad. Abuela, será bonito. Es una exposición de arte, y quiero que me acompañes, insistió la joven. Isabel aceptó, sin saber que ese día marcaría un cambio en su vida. Cuando llegó al evento, se sorprendió al ver a Andrés allí. Estaba junto a su hija, quien resultó ser una de las organizadoras de la exposición. Parece que el destino sigue encontrando maneras de cruzar nuestros caminos, bromeó Andrés al verla. Isabel sonrió. O tal vez es una señal de que debemos dejar de resistirnos. Durante la velada, conversaron como en los viejos tiempos. Se dieron cuenta de que, aunque los años habían pasado, su complicidad seguía intacta. Se reían con la misma facilidad y entendían los silencios del otro sin necesidad de explicaciones. Cuando la noche terminó, Andrés la acompañó hasta su casa. Se detuvieron en la puerta y él la miró con cariño. No quiero apresurarte, Isabel. Pero quiero que sepas que estaré aquí, sin importar cuál sea tu decisión. Ella asintió. Lo sé, Andrés. Y eso es lo que más valoro de ti. Esa noche, Isabel abrió el diario una vez más. Releyó las palabras escritas hace tantos años y se dio cuenta de algo: el amor verdadero no desaparece con el tiempo. Puede transformarse, puede adormecerse, pero si es real, siempre encuentra una manera de renacer. Al día siguiente, tomó una decisión. Fue al parque, donde Andrés solía esperarla. Al verla llegar, él se levantó con una mezcla de esperanza y temor. He estado pensando mucho en todo esto, dijo Isabel, con la voz firme pero dulce. Y me di cuenta de que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. No tenemos que volver a ser quienes éramos antes. Podemos construir algo nuevo, algo basado en lo que somos hoy. Los ojos de Andrés brillaron. ¿Eso significa qué? Isabel sonrió y tomó sus manos. Significa que quiero intentarlo. Él no pudo contener la emoción y la abrazó con suavidad, como si temiera que fuera un sueño del que despertaría. Gracias, Isabel, susurró. Prometo cuidar este nuevo comienzo. Desde ese día, caminaron juntos. No intentaron recuperar el tiempo perdido, sino disfrutar del que aún tenían por delante. Redescubrieron el amor con la madurez que los años les habían dado, sin expectativas irreales ni miedos innecesarios. Sus familias, al principio sorprendidas, pronto comprendieron que aquella historia no era un capricho ni un intento de revivir el pasado, sino la prueba de que el amor sincero nunca envejece. Y así, en medio de días llenos de risas, conversaciones profundas y momentos de ternura, Isabel y Andrés demostraron que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Porque el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino de regreso.